Buenos días, jóvenes, señoritas, señoritas jóvenes. Sean bienvenidos a esta nueva experiencia. Espero les agrade, espero cumpla con el objetivo y obviamente van a aprender quien ingrese, quien tenga esa necesidad de complementar su educación con base a lo que muchos maestros estamos haciendo, innovando, generando otros recursos, aprovechando los que hay y obviamente para darle mayores elementos a ustedes y que esto sea atractivo, ¿no? Al final del camino, el primer parcial salió bien, creo que se generaron diversas circunstancias positivas en relación a la materia, pero bueno, esto es pensar en ustedes, obviamente hay que invertirle tiempo en realizar el material, en estar haciendo este video, pero bueno, al final del camino yo creo que vale la pena. Espero, insisto, les sirva, espero, y es algo que yo voy a estar revisando con ustedes, el hecho de que se esté generando esta sinergia, de que estén tomando la clase, de que se esté pasando lista. Entonces, bueno, ya lo verán que lo vamos a ir transmitiendo en relación a la clase para que ustedes obviamente estén dentro de su plataforma de Blackboard y estemos desarrollando esto de una manera mucho mejor. ¿Ok? Como ya concluimos el primer parcial, pues ahora vamos a pasar a las siguientes unidades. La verdad es que es bastante lo que pretendo yo obviamente enseñarles. Esto es básicamente el programa, si ustedes lo observan, pues es un programa bastante bien, muy positivo, pero yo creo que hay que profundizarlo más. Entonces, ¿no? Tomamos como base obviamente el programa, siempre como debe de ser, lo que nos marca la institución, pero yo creo que esto se va desglosando en diversos temas, los mismos que vamos a estar aplicando. ¿Ok? Bueno, antes que otra cosa, yo, como es el primer video, obviamente, pues quise quise usar algún aditamento personal de los cuales yo suelo usar solamente para momentos especiales como esto. Así quería enseñarles mis mancuernillas, unas Montblanc. Solamente me pongo para efectos especiales, para eventos especiales. Y bueno, me falta presumiendo mis relojitos, a ver cuántos repetimos y cuántos no. Es un Seiko, es un Seiko automático. Obviamente los relojes no es muy caro, pero bueno, es una de las mejores marcas a nivel mundial de la relojería. Entonces hay como puntos que me agradan. Obviamente sirve para que vayan conociendo por esta plataforma porque al final del camino pues tengo la fortuna de conocernos de manera personal, pero pues bueno, es algo que sin lugar a dudas es parte de esta actividad, el hecho de irnos conociendo y que esto sea un pretexto más para estarnos escuchando y viendo, ¿vale? Entonces, sin mayor preámbulo, comenzamos. Fenómenos que generan los impuestos, ¿ok? Lo que nos marca su programa, ya vimos las fuentes del derecho fiscal, ya pasamos por los principios, ya pasamos por esa labor financiera del Estado, que tiene que ver mucho con la cuestión obviamente fiscal, lo tiene que ver todo. Y bueno, continuamos. ¿Cuáles son los fenómenos? Me dice la doctrina, porque esos son conceptos doctrinarios que se fueron estableciendo con base a la necesidad del legislador de establecer las contribuciones. ¿Ok? Si bien es cierto, su programa me establece ese punto. Fenómenos que generan los impuestos. O sea, en realidad, se los he dicho 30,000 veces, no son impuestos, son contribuciones, y los impuestos es parte de las contribuciones dentro de la clasificación, que ustedes ya lo saben y lo saben bastante bien. Pero bueno, sirve sea el comentario para algunas cuestiones
de sus compañeros que se están adicionando a esta clase y que por cierto salieron bastante bien, también se aplicaron, han estado echando ganas, entonces algunas veces voy a reiterar lo que en teoría ya sabrían, pero no lo hago ahora sí que por ustedes, lo hago por sus compañeros que se están incorporando y obviamente pues a lo mejor tal vez desconocen esta parte. Entonces sirva de repaso y obviamente para los que ya lo saben y sirva de conocimiento para los que se están incorporando. ¿Okay? Ya saben que tenemos que hacer el buen pastor, tenemos que regresar por los que se quedaron. Entonces es por esa la razón de que algunos temas, si ustedes a lo mejor tal vez lo vimos o lo platicamos en el cuatrimestre pasado, pero lo repetimos. Me dice que van a ser los fenómenos que generan los impuestos. La repercusión se presenta cuando el individuo al que se le ha impuesto una contribución pretende trasladarla a un tercero en su fenómeno tributario que se desarrolla en 3 etapas. ¿Okay? La percusión es la caída del impuesto sobre el sujeto pasivo, es decir, sobre la persona que tiene la obligación legal de pagar. Bueno, esto lo hemos comentado muchas veces. ¿Ok? Fenómeno que se establece primero es la percusión y recae sobre el sujeto pasivo. ¿Quiénes somos los sujetos pasivos? Lo hemos dicho 30,000 veces. Todos somos sujetos pasivos. Todos somos contribuyentes pasivos. El mismo niño que siempre les pongo el ejemplo, que va y le dan 10 pesos, 20 pesos, sus abuelos sus 50 pesos, va al Oxxo, compra golosinas, se sale y ya está pagando el IEPS, y independientemente de algunos productos en relación al IVA. Entonces, todos somos nosotros el sujeto pasivo. Y obviamente la necesidad de la contribución, yo digo necesidad, más que si recordamos el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, nos habla de que nosotros tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos. Entonces, al final del camino, es nuestra obligación y recae sobre alguien que debe de pagar el impuesto. ¿Quién es? Nosotros. Todos los ciudadanos de a pie, todos los buenos ciudadanos de este hermoso país. ¿Ok? La traslación es el hecho de pasar la carga del impuesto a otras o a otras personas. ¿Qué es lo que pasa con el IEPS? Después sobre la renta, ustedes saben que realizo enajenación, realizo arrendamiento, tengo mis ingresos, personas físicas, título cuarto, el impuesto sobre la renta. Ustedes bien saben que el clásico, ¿no? Cuando recibes sus utilidades o mi pago, es que me quitan mucho de impuesto, ¿no? Bueno, o sea, directamente el impuesto sobre la renta nosotros lo pagamos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el IVA y el IEPS? Insisto, lo hemos comentado, pero lo repetimos. Walmart, Oxxo, cuando vamos, compramos algo, lo retiene y lo entera a la autoridad. A nosotros obviamente nos van a aplicar ese pago del impuesto, pero al final del camino, ¿quién lo está pagando? Obviamente el contribuyente. ¿Quién lo está enterando? Oxxo o Walmart. Entonces por eso establece la traslación del impuesto. Y la incidencia es la caída del impuesto sobre la persona que realmente lo paga, es decir, que se ve afectada su economía por el impacto del impuesto, lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea, la percusión, sujeto pasivo, contribuyente y contribuyente, la traslación, aquello que se le traslada el pago, es decir, en este caso Walmart, es decir, Oxxo, y la incidencia, en este caso, quien lo acaba pagando es el contribuyente. Así sean los esquemas que sea, alguien siempre va a pagar los impuestos. Es algo que nunca nos podemos salvar de esa situación. ¿Okay? Tenemos la difusión y dice la doctrina, la etapa de incidencia de la contribución pone fin a la repercusión, pero en cuando se presenta el siguiente efecto económico de los impuestos, la difusión del impuesto, la difusión siempre se presenta porque en el supuesto de que el impuesto no pueda ser trasladado a un tercero,
el sujeto sufrirá una afectación de su patrimonio. Se diferencia de la repercusión en que la figura de la difusión siempre se presentará, mientras que la repercusión existe únicamente si se intenta trasladar el impuesto. ¿Ok? Entonces, es sencillo, es aquella vez que estamos en ese supuesto, está la ley, leyes autoaplicativas como la ley de impuesto a la renta, y esta ley va a establecer determinados supuestos en cuales caemos. Yo no me dedico a la actividad comercial, o sea, por el momento no estoy en el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Estoy en el régimen de honorarios. Tiene bastante tiempo que no estoy en el régimen de salarios. Entonces, ese va a ser en relación al impuesto que se va a establecer con base a la difusión. ¿En qué supuesto estoy? ¿Cuándo voy a ser observado? Déjanlo observado. ¿Cuándo voy a ser sujeto de pago del impuesto sobre la renta? ¿Vale? Entonces, de manera directa, yo la voy a pagar. Al contrario de, como bien comenta aquí, la lámina, hablando de la repercusión que se puede llegar a trasladar. O sea, hay un círculo en relación al IVA, por hablar de alguna forma, ¿no? Vamos a poner de ejemplo la repercusión IVA, la difusión, puesto sobre la renta. Puesto indirecto, para que sea un poco más claro, la repercusión, impuesto directo, la difusión. ¿Ok? La utilización del desgravamiento. No vayan a seguir con la grava, jóvenes, por favor. Por favor. Este efecto existe cuando al eliminar o disminuir un impuesto específico se altera el equilibrio económico, originando que los contribuyentes vean incrementados sus ingresos o capital y por lo tanto su capacidad de compra, lo que genera un impacto en el mercado aumentando la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente tú tienes un producto, ¿no? Tú tienes un producto en relación a el pago de un impuesto. Pongo un ejemplo que siempre se los he dicho, para los que nos gusta fumar. Digo nos gusta porque ya empecé de nuevo a fumar y algo que no quería, perdón. Compramos los cigarros, ¿ok? Ya una cajetilla de cigarros está en 67 pesos, los que yo compro. No, obviamente no va a ser ningún tipo de bono ni una promoción. ¿Qué es lo que pasa? Si este impuesto de control, como es el IEPS, no sería tan caro, porque obviamente lo que se busca es que lo dejes de comprar. O sea que al momento que tú vayas, obviamente va a llegar a un punto en donde cuesta 80 o 90 pesos, o hasta 100 pesos. ¿No? Ya digas tú, bueno, es que ya está muy caro, ya voy a evitar comprarlo, ¿no? O lo quiero comprar, cómpralo en el precio que es, ¿no? 67, 68 pesos. ¿Por qué te quieres enfermar? Se le han hecho 20,000 campañas contra el tabaquismo y efisema pulmonar y ahorita con lo de la pandemia, también se ha demostrado que eso te puede afectar para que tú no, los antibióticos no funcionen o el tratamiento a seguir no funcione. Y ahí estás de necio, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a costar, cuánto va a pagar el Estado por el hecho de que tú estés enfermando? Obviamente va a pagar mucho. Entonces, si tú quieres enfermar, te quieres morir, te quieres meter al Estado en un rollo, hablando de salud pública, pues paga más. Entonces es este tema. Imagínense que no se pagara el IEPS. La cajetilla de cigarros cuesta 30 y si ya costaba 67, a la gente le dolía fumar como
estuviera desesperado y se compraba una cajetilla diaria, pues ahora, y ahora que vale 67 pesos, nos compramos una cajetilla cada semana, cada 15 días, solo vamos a comprar diaria, ¿no? Cuesta 25 pesos el cigarro, la cajetilla. Entonces ya no hay un control, pareciera que sería algo bueno, pero no. En este ejemplo, al contrario, el Estado está entrando a este ejercicio de salud pública en beneficio del ciudadano. Muchos dirán, no, pues cómo, está todo caro, pues no fumes, ¿no? O sea, al contrario, te va a beneficiar, tu salud se va a ver mejorada, ¿no? Entonces, es este punto del desgravamiento del impuesto. ¿Puede llegar a pasar? Por supuesto que sí. Insisto, hablando exclusivamente del tabaquismo y del hierro. Pero al final del camino no va a establecer algún beneficio para el ciudadano, al contrario, ¿no? ¿Vale? La absorción consiste en la no traslación de la carga de las contribuciones a terceras personas. Existe el supuesto de que el contribuyente obligado legalmente al pago de las contribuciones decide absorber el importe sacrificando sus utilidades o bien aumentando su productividad o aprovechando en un adelanto técnico. ¿Ok? Impuesto sobre la renta, título cuarto, personas físicas, sueldos y salarios. O sea, yo puedo llegar a unos montos exentos, topados, obviamente, para el pago de mi personal. Tal vez yo no quiera realizar esa situación del apoyo en relación a la previsión social, sino que, como bien dice, compro una maquinaria, ¿no? Corro a 50 trabajadores. Ya el impacto mediático del pago del impuesto, seguro social, obviamente el pago del salario, obviamente las retenciones correspondientes, porque es un tema interesante que hay que obviamente analizar y sirve para hacer 30,000 videos, ¿no? Que muchas veces al patrón se le va y ahorita todos, es que despidieron a tantos y ahí están la junta esperando y yo te asesoro, no debieron de haberte despedido, pero imagínense, ¿no? O sea, la carga que debe tener el patrón en relación hasta contratar un equipo técnico, un despacho contable, pues para que le lleve esto, valga la redundancia, para llevar la contabilidad, los pagos, todo este tema. Pareciera algo muy simple, pero es muy complejo, ¿no? Capitalización o amortización. La capitalización se presenta cuando se aumenta el importe de una contribución. La amortización se presenta cuando el importe de la contribución se establece sobre la renta de una inversión estable, casa, terreno. La casa baja el valor porque se amortiza el importe del impuesto. La capitalización y la amortización no es otra cosa nada más que cuando tú vas a aplicar o vas a establecer en relación al impuesto. O sea, es decir, la capitalización se va a ir determinando con base a un pago de un préstamo. ¿Ok? ¿Cómo va a ingresar contablemente? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo lo vas a enterar? Si genera algún interés, ¿qué está exento, qué no? ¿Qué pago puedes ir desarrollando ahí? Y obviamente la amortización es cómo vas a ir generando los pagos, ¿no? Hay algunos que puedes hacerlos deducibles, por supuesto que sí. Si es para tu misma actividad, ahora ya se puso muy de moda, ¿no? Todas las agencias ya ofrecen eso. Oye, tengo vehículos, los puedes sacar en este arrendamiento financiero. Y obviamente lo voy a llevar a la deducción. Y así las empresas no se descapitalizan. Y obviamente voy haciendo pagos que voy amortizando. O hasta una deuda yo la voy amortizando, ¿no?
sea, ¿cómo te haces de recursos con una capitalización? Obvio, con un préstamo. ¿Cómo va a ser este préstamo en relación a la cuestión fiscal? ¿Cómo debo de pagar? ¿Qué se me activa en el impuesto sobre la renta? ¿Qué va a pasar si le genero un interés? Insisto, este arrendamiento financiero vino a... De hecho, ya se aplica, muchos lo dicen que es una estrategia. En realidad no es una estrategia, simplemente es una bondad, ¿no? Es una bondad financiera que todas las empresas lo pueden aplicar. No hay nada malo ahí, no hay nada escondido, o sea, en realidad no... Insisto, por eso muchos lo llaman como estrategia. O sea, no es estrategia, o sea, está a todas luces y es algo que ya está las empresas, todas las agencias automóviles ya lo están ofertando dentro de su portafolio de negocios con las empresas, ¿no? Y es muy válido, ya esta persona física lo podemos ir sacando, traemos un carro del año y pues al final lo entregamos el carro o nos los quedamos y ahí llegas a una conclusión, pero mes con mes pues entonces estás deduciendo eso, ¿no? Entonces, pues es muy práctico, la verdad, y esto se refiere a esta determinación, cómo manejar este impuesto. Obviamente no vas a capitalizar un impuesto ni vas a amortizar un impuesto. Por supuesto que no. Mucho ojo con ese pequeño gran detalle. No se vayan con esa idea. Al contrario, vas a capitalizar y amortizar tus deudas o tus ingresos en relación a. Y con base en eso se generan impuestos. ¿Por qué? Porque estás teniendo un ingreso que vas a pagar, sí, hablando de un préstamo. ¿Cuándo? Todo depende del contrato y obviamente cómo se está reportando, ¿vale? La remoción o abstención. Existe el supuesto de que las contribuciones establecidas hagan incosteable la actividad afectada por el impuesto y como consecuencia el contribuyente decide trasladarse a otro lugar donde ya sea que no se grave la actividad o se le imponga tasa menores, o en su caso el contribuyente deja de realizar las actividades que dan nacimiento a la obligación de pagar. Se puede considerar que existe abstención cuando el contribuyente que no desea pagar determinado impuesto opta por no realizar las actividades gravadas por la ley fiscal. Y sí, ¿qué es lo que pasa, no? Oye, ¿sabes qué? Quiero, o sea, también ya en este punto de partida, pues ya es algo como que prácticamente ilógico. Si quieres ingresos, pues no voy a ser ni trabajador, no voy a ser ni empresario o comerciante. Entonces, bueno, ya entramos en varios dilemas. Pero acá el punto está ahí, y como ustedes lo observan en su imagen, puso un tema de impuestos sobre nóminas. ¿Por qué? Porque si ustedes entran por curiosidad a ver el impuesto sobre nómina que se aplica en Monterrey y al de Puebla, pues es diferente, el porcentaje siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es un impuesto estatal, no es un impuesto federal. Y obviamente ahí se deja a la legislatura de los estados el hecho de, valga la redundancia, de legislar sobre los impuestos estatales. Entonces, en alguna ocasión, me pasó concretamente, me decía, oye, ¿cuál es donde se pagan menos impuestos? O sea, con base, él estaba haciendo un análisis nacional y me dijo eso, se me hizo bastante curioso el hecho que también, obviamente lo veo también muy bien, el hecho que entrara al análisis donde se paga menos impuestos sobre nómina. O sea, obviamente le hice el análisis, le dije los estados, le dije la tabla, el porcentaje, perdón, y bueno, ahí tomó su decisión. Fue una asesoría de tema corporativo que incluyó el tema fiscal, pero insisto, se me hizo bastante interesante que su decisión también se basara en donde podría pagar menos impuestos sobre nómina. ¿Ok? Es una forma de alentar al empresario, por supuesto que sí, es una buena forma, sí, obviamente yo siempre he criticado el aumento de impuestos sobre nómina, le pega a la base empresarial, pero bueno, son efectos que cada gobernador piensa y realiza de acuerdo a sus actividades. ¿Ok? Ahora vamos a ver el Código Fiscal de la Federación. Y ahora sí concluimos con los principios, con el tema doctrinario, con todo ese tema que obviamente su programa de estudios lo requiere.
es obligatorio. Obviamente tiene razón de ser, porque pues, es parte del aprendizaje, la cuestión doctrinaria, pero bueno, ya saben que ustedes, ya saben ustedes que me encanta ir a la cuestión práctica, a la cuestión de ley. Entonces, ya entramos en materia, siempre estamos en materia, pero saben ustedes a qué me refiero. A mí me gusta esto: checar, desglosar, analizar, pensar, revisar la ley. O sea, yo creo que no hay mejor herramienta para ustedes más que la ley. O sea, la doctrina puede pasar, puede venir, va a haber otros conceptos, otros legisladores, pero obviamente si sabemos interpretar, perdón, sabemos utilizar la ley, no interpretarla, porque para eso está la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, tribunales colegiados, en relación a determinar, y obviamente está el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, para determinar este tipo de situaciones de interpretación, que en realidad, si vemos la jurisprudencia, no es interpretación, sino es las resoluciones que son parecidas. 5, si no me encontrar. ¿Vale? Entonces, Código Fiscal de la Federación. Recordarán que estuvimos checando su artículo 5 y es lo que me marca su programa. Hoy sí estoy siendo extremadamente disciplinado con su programa. Me establece que realicemos o revisemos los elementos. Entonces, me di a la tarea de profundizar en los elementos que nos establece el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de dos puntos, dicho artículo, que es la supletoridad, y dos, cómo debe estar constituida una norma, qué debe contener, ¿no? Objeto, base, tasa, tarifa. Bueno, dicen los tretallistas, época de pago. Pero vamos a ver al sujeto activo. Regresamos con los elementos que estuvimos checando hace unos minutos. Me dice, ¿qué es el sujeto activo? Siguiendo al maestro Sainz de Bujanda, diremos que el sujeto activo lo podemos clasificar en sujeto activo de la imposición y sujeto activo de la relación tributaria o acreedor. Sujeto activo de la imposición. Serán aquellos entes públicos que están facultados para imponer tributos, para dictar normas impositivas, es decir, aquellos sujetos que el legislador faculta a través de las leyes para percibir contribuciones. Y acá nos vamos al hecho de el tema que estuvimos revisando en sus clases pasadas, con esta actividad financiera del Estado. Y obviamente les dejé hacer un cuadro sinóptico en relación a las facultades, que en realidad en derecho administrativo, en ciencia pública, en administración pública, en realidad no son facultades, ¿no? Son atribuciones, porque dicen que las facultades solamente las tiene el gobernador. Y es algo que no se puede delegar. Entonces, tiene facultades el gobernador, representante del Poder Ejecutivo, y le da atribuciones a los secretarios de Estado. Algunos de ustedes me dirán, es que la ley orgánica dice eso. Bueno, insisto, es un concepto que se desarrolló y que tienen muchos los administradores públicos. Cuando pasé por el Instituto de Administración Pública, uno de mis maestros nos especificaron eso. Pero bueno, dicho sea de paso, ¿no? Excelentes maestros, por cierto. Pero bueno, en relación a esta imposición y estos entes determinados para que conlleven a su vez el cobro de los impuestos a las tres en el crédito público. Y ahí empezamos a desglosar, ¿no? Empezamos a desglosar al SAT, empezamos a desglosar de acuerdo a la ley de coordinación fiscal a los estados, empezamos a desglosar a los municipios, también pueden cobrar sus impuestos, a los estados, por supuesto, hablando de nuevo del impuesto sobre nóminas, etc, etc, etc. Pero también por ahí surge un ente, pues Juan Perfecto, dijeron por ahí, que es el IMSS. O sea, no pertenece a la Secretaría de Hacienda, sino pertenece a la Secretaría de Salud. Y es un organismo descentralizado. Ya entramos
particularidades, ¿no? Que ustedes bien lo saben porque ya lo vimos en el parcial anterior. Porque es un organismo público descentralizado. Entonces, ese es el sujeto activo de la imposición. O sea, ¿cómo le damos esas atribuciones para que cobren sus impuestos? Caracteres de la potestad tributaria. Caracteres de la potestad tributaria. Vamos a ver qué caracteres tiene la potestad tributaria. Uno, es abstracto. Significa que el poder tributario siempre debe materializarse en una norma jurídica expedida por el Poder Legislativo, que no se refiere a una persona en concreto, sino a todo lo que le da a colectividad, sin distinción de religión, idiosincrasia, raza, condiciones sociales, políticas, etc. etc. Entonces, lo que hemos platicado muchas veces, que nuestras contribuciones son democráticas. Por supuesto que sí, porque tienen que surgir aparte de una norma. Recuerden su clase de fuentes del derecho fiscal. Y la primera obviamente es la ley, ya seguimos con el reglamento, el decreto ley, la jurisprudencia, la doctrina y en términos de 35 y 33 y 35, el código fiscal, bueno, obviamente la miscelánea, la regla miscelánea fiscal o cuando se publiquen acuerdos, siempre y cuando contengan los derechos, contengan dos elementos. Uno, que sea publicado en el DOF, el Diario Oficial de la Federación, y dos, que contengan derechos, es decir, que no contengan obligaciones, pero aquí sí está hablando de una obligación, consecuencia tiene que seguir todo ese proceso legislativo. No hay de otra. Por eso es abstracto, porque la norma tiene que llevar a determinar este tipo de situación y obviamente no debe observar que un impuesto para los perros, ¿no? Quien tenga perros, pues no sé si han escuchado eso, pero es cierto. Cuando fue nuestro emperador Antonio López de Santana, cobraba impuestos por las ventanas que tenías en tu casa, ¿no? Entonces aquí no debe de aplicarse eso. Dice, ¿sabes qué? Es con base a la... No tiene que aplicar nada de que si eres católico, protestante, judío, mormón o no sé cuántas religiones hay. Pues, o los que no tenemos ninguna, no van a pagar un impuesto. Entonces, insisto, tiene que ser una norma general y tiene que ser una norma a través del proceso legislativo. ¿Ok? Permanente. Desde el momento en que se identifica como una función connatural al Estado y propia de su soberanía, que solo puede extinguirse con la desaparición del mismo Estado, en otras palabras, desde el momento en que surge dicha entidad política, se instituye en poder tributario y su razón de ser lo hace permanente, dinámico, cambiante conforme a las exigencias sociales. Por ello, no puede aceptarse su extinción por prescripción, caducidad o pacto entre naciones. Exacto, ¿qué es lo que pasa con el impuesto? En algún momento dado se los dije, si no lo recuerdan lo reitero, que nosotros cuando nacemos, dice Federico Engels en su libro, la familia, el origen de la familia, la propiedad y el Estado, que por cierto se los recomiendo mucho, obviamente lo ve desde un punto de vista marxista, pero es muy interesante ese libro, les invito a que lo lean, es un librito que se lee yo creo que en una hora y media, es un librito 80 páginas, ¿no? Dependiendo de la edición, obviamente. Y él establece cómo va surgiendo la sociedad y obviamente se crea el Estado, ¿no? Obviamente va surgiendo de una necesidad de unirnos para obtener los beneficios, como es el hecho de casar, de conectar, procrearnos, etc, etc, y cómo fue esto evolucionando a través de esa necesidad y convertirse en Estado, ¿no?
Pero si mal no recuerdo, yo les dije que el derecho surge como una necesidad del Estado. ¿Para qué? Para regular su conducta. Porque no podías estar sin decir, ¿sabes qué? Pues es lo que la mayoría diga, ¿no? No, vamos a regularlo, ¿no? Y ahí viene el concepto de democracia, pero bueno, son dos cosas distintas. No puede haber un Estado sin ley, ¿no? Como ahora me da risa mucho esos personajes ilustres que dicen que son anarquistas y van y hacen desmane. Bueno, eso no es anarquismo, ¿no? Son anarquismo en realidad es Joseph Proudhon, Inglaterra, analizar todos esos pensamientos donde el Estado formaba parte de este anarquismo que regulaba y autorizaba la propiedad privada. Entonces hay diversos enfoques totalmente distintos. Pero bueno, este derecho surge a través de la necesidad del Estado para regularse y asimismo las contribuciones, por eso es permanente. O sea, para que el impuesto no exista, no tiene que haber Estado. ¿Por qué debe de existir? Sencillo, jóvenes, porque necesitamos ingresos. Oye, yo necesito más ingresos. Bueno, pues tengo que pensar en poner un negocio, en trabajar horas extras. Si tengo un trabajo, conseguirme otro, en ahorrar. En esta vida todo es dinero. Entonces, ¿cómo el Estado va a realizar todas esas obras? Obviamente a través del pago de los impuestos de una forma democrática. Me voy a Francia. ¿Por qué no pagan impuestos? ¿De quién lo dice? Me voy a Estados Unidos, no se paga. O sea, por Dios, ¿no? Es que tienen un nivel los Países Bajos desarrollado y tienen un esquema muy padre, ¿no? Suecia, Holanda, ¿no? Pues sí, pero y pagan muy bien, pues sí, pero ¿cuánto pagan impuestos, no? Es que todo es caro, pues va en relación a lo que ganas. Con buenos salarios pagas más. O sea, yo no le veo razón de que se critique mucho a nuestro Estado, ¿no? O se hagan ejemplo de que, oye, es que tal país, pues sí, pero no están la misma antropología, la misma sociología, etcétera, etcétera, y muchos diversos sistemas. Ya saben ustedes que siempre voy a defender a nuestro país, ante todos sus comentarios malinchistas de que en otro país, o sea, no. O sea, en realidad no, ¿vale? Entonces, pues es una fusión permanente porque sencillamente, pues yo creo que siempre vamos a estar pagando impuestos, ¿no? Es una función por parte de generar ingresos al Estado, pues sería ilógico, ¿no? ¿A dónde llegaríamos? ¿No? Todos estos proyectos que establece el Estado en relación a esto, de hecho este préstamo que se autorizó, ¿qué se dice, no? Que es para seguir apoyando a los grupos vulnerables, ¿no? Y no se le va a dar a los empresarios. Puntos de vista, pues bastantes, ¿no? Bastantes eh, polarizados, ¿no? De que, oye, ¿qué debe de hacerle? Dale a los empresarios para que haya trabajo, dale a los pobres, ¿no? Jóvenes, este sección es de los pobres y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle chance. Y sí, en realidad yo creo que sí es de los pobres este sexenio. Vamos a ver. Vamos a darle ahí la razón, la duda, ¿no? Vamos a ver qué hace, ¿no? Pero bueno. Irrenunciable, el Estado no puede ni debe desprenderse de este atributo esencial de su autoridad, puesto que sin el poder tributario no podía subsistir y menos cumplir con sus múltiples cometidos de orden público y de interés colectivo. Bueno, ahí está, para que no digan, no, es que el profe de dónde sacó esa idea y pues es que el fiscalista verdadero, pues sabemos que no hay otra forma que esto, ¿no? O sea, no hay, como bien dice este, este concepto, ¿no? Es necesario, es un atributo esencial, pero por supuesto, ¿no? ¿De dónde va a sacar dinero? O sea, no hay otra forma de, de obtener dinero si no es de los impuestos. Si hay en algún economista por ahí que ustedes digan y admiran y dice, es que de las piedras una nación salió adelante, ¿no?
El petróleo, bueno, pues ya vimos qué pasó con el petróleo, ¿no? Ya vimos que no había razón tan buena como el petróleo, pero estamos en otro tema. Indelegable, no puede transferirse o cederse a un tercero, ni en forma transitoria, temporal ni permanente, sobre todo entre estados soberanos en el ánimo internacional, en lo interno dentro de una nación, dándose casos de delegación de dicho poder, como puede ocurrir en que, por mandado constitucional, la federación transfiere el ejercicio de una parte de esa potestad a favor de las entidades federativas o municipios, pero condicionando a ciertas reglas, materias y por tiempo determinado, o el Poder Legislativo pueda delegar sus facultades a favor del Ejecutivo para regular la economía pública en el rubro tributario. Que no es otra cosa, jóvenes señoritas, que la Ley de Coordinación Fiscal. Ok, no lo delego, o sea, pero sí hazme la chamba, ¿no? Ayúdame a recaudar. Y si tú me ayudas a recaudar, vas a recibir participaciones, que no es otra cosa que dinero, cash, ¿ok? Entonces, no va a haber otra razón, no lo está delegando, sí está solicitando apoyo, y por eso se firma ese convenio que vimos del 79 entre Puebla y la Federación. Sencillamente va a ser para eso, para que le hagamos la talacha, pero obviamente en este mundo nada es gratis, nada es gratis. Vamos a recibir ciertos beneficios en relación a esas participaciones. Y todo el mundo contento. Yo no le veo absolutamente donde haya algún problema. Y por eso los estados jamás se ponen, no, y es que van a hacer tu chamba. Pues sí, pero te va a ir bien, ¿no? Con base en eso vas a recibir estas participaciones. Entonces, haz la chamba bien. Ah, perfecto. Pues sí, dentro. Perfecto, ¿vale? Entonces, no lo delega, pero sí solicita el apoyo, ¿ok? Estudio del sujeto pasivo. Dino Horace, cuando dice que el estudio del sujeto activo consiste principalmente en el análisis de la naturaleza de la soberanía fiscal, en virtud de la cual él es titular de la pretensión tributaria. En gran parte, el estudio del sujeto activo es extraño al derecho tributario material y pertenece más bien al derecho constitucional. Exacto. Recordaremos que el sujeto pasivo, que somos nosotros, todos nuestros contribuyentes, me dice que vamos a establecer una naturaleza de una soberanía fiscal, pero que no es así, que este pago lo tenemos que dar una perspectiva constitucional. Ustedes saben que es nuestro máximo ordenamiento legal. O sea, por encima de la Constitución no hay nada. ¿Ok? Y eso nos rige, nos obliga a tener una sinergia en relación a esos derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos. Entonces, tanto choro para decir que el pago de las contribuciones es de forma constitucional. No hay más. Es que no quiero, es que es ilegal, es que no puedo, es que no estoy de acuerdo, es que en Italia dicen esto, y es que en Estados Unidos se... No, ¿vale? Y acabamos con unos temas interesantes. En materia fiscal federal, de acuerdo con el artículo 1, fracción primera del reglamento del Código Fiscal de la Federación, son autoridades fiscales aquellas que están adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? Estamos hablando de administración pública centralizada, al servicio de administración tributaria, al SAT, administración pública desconcentrada, no descentralizada, es desconcentrada, y a las unidades administrativas de las entidades federativas coordinadas
de los organismos desconcentrados y descentralizados que ejerzan las facultades en materia fiscal establecidas en el Código y en las demás leyes fiscales en el ámbito de sus respectivas competencias. Mientras que en términos del artículo 2 de la ley aduanera, fracción segunda de la ley aduanera, son autoridades aduaneras en las que, de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece. ¿Ok? Entonces, jóvenes, señoritas, esas son nuestras autoridades. Sujeto pasivo. Entendemos por sujeto pasivo a la persona física o morales que están obligadas a otorgar una prestación de dar consistente en la entrega de una suma de dinero al sujeto activo. Obligación del pago de impuestos. Bien, por todo lo que hemos platicado, yo creo que esto está por demás. Entonces, el sujeto pasivo. Elementos vinculantes del sujeto pasivo. ¿Por qué el sujeto pasivo? ¿Cómo vas a vincular? Y este es un tema bastante interesante. De hecho, es muy amplio. De hecho, establece también tenemos que ver a la responsabilidad solidaria. Pero yo soy franco, lo quise ver mejor en otro tema, en donde específicamente estuvimos hablando de la responsabilidad solidaria, porque si bien es cierto, en el cuatrimestre pasado, para los que algún momento recuerdan esta parte, y para los compañeros que tenemos, que se están incorporando a esta clase y no a la anterior que tomaron conmigo, bueno, recordaremos si estuvimos viendo la fracción décima, ¿no? Que hablaba de la responsabilidad solidaria de socios y accionistas o aquellas personas que tomaban la decisión en relación a esto y que establecía ciertos supuestos, como es el hecho de establecer no reportar el RFC, que se refieren a lo que yo llamo o yo lo identifico como delitos por el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Pero bueno, eso no se preocupen, lo vamos a ver en otro momento. Pero sí, es que este tema es muy amplio, insisto, y no quise vincular al sujeto pasivo con todos otros demás temas que yo creo que merecen su especial atención. Pero bueno, vamos a ver algunos que eso sí ya los vimos y que es necesario volver a recapitular y que sus compañeros también los tomen en cuenta. ¿Qué elementos vinculantes del sujeto pasivo vamos a encontrar en la ley? Obviamente, residencia, ojo, son dos cosas distintas. Estamos hablando de código fiscal. Una cosa es la residencia y otra cosa es el domicilio. Ya estuvimos checando en el cuatrimestre pasado lo que es en relación al domicilio, que de hecho viene más adelante, y lo que es el establecimiento permanente, que no se fijan, lo vamos a recapitular para evitar eso de que, oye, ya lo vimos, no me acuerdo, bueno, ¿ok? Residencia fiscal, me dice el artículo 9, se consideran residentes en territorio nacional a las personas físicas, recuerden esa división, físicas y morales. Recuerden su fracción séptima de la ley de sociedades mercantiles, que ya me habla de las sociedades por acciones simplificadas, que me dice que puede ser una persona moral que solamente la constituya una persona física, ¿ok? Pero bueno, las personas físicas, las que hayan establecido su casa habitación en México, cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de interés vitales. Por estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. Vamos a ver con la residencia. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año del calendario tengan fuente de riqueza en México. Entonces aquí vamos con los elementos. Ok, ¿dónde soy residente? ¿Dónde no tengo domicilio fiscal? Entonces me dice que cuando tenga más del 50%, es decir, más de la mitad, 50.01, va, ya estoy generando mi riqueza en México. Soy residente de México.
Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales, obviamente, ¿no? Recuerden que muchas veces se hacen estrategias en relación al domicilio fiscal. Por eso este artículo lo está estableciendo con base a la residencia. Algunos de ustedes me dirán que estamos hablando de establecimiento permanente. Si eso lo están pensando, es correcto. ¿Por qué cierra el artículo 2 de la ley de impuesto sobre la renta? ¿Por qué cierra residencia fiscal? Porque obviamente el otro lo estamos aplicando impuesto sobre la renta. O sea, si te estoy generando o te voy a realizar una visita domiciliaria con base al IVA o con base al impuesto sobre la renta o al IEPS o lo que sea, pues obviamente no voy a invocar el artículo 2 como autoridad del impuesto sobre la renta, requisito permanente, sino me voy al artículo 9 en residencia fiscal. O sea, la autoridad es experta en esto. Y si estamos hablando que todo tiene que estar establecido en la ley, obviamente tiene que estar en la ley y en el Código Fiscal de la Federación para que se haga de una manera general y no específica o especial en relación a algún impuesto. ¿Okay? Y ahora sí, domicilio fiscal. Y ya vimos este artículo, pero insisto, lo reiteramos. Según términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, se considera como tal, tratándose de personas físicas, el local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios, cuando se realicen actividades empresariales. Ya saben qué son las actividades empresariales, nos remitimos al artículo 16 y bueno, vemos que es comercial, industrial, ganadería, pesca, silvicultura, etc, etc. Cuando se realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios personales independientes, el local que utilicen para realizar sus actividades. ¿Ok? Entonces, yo soy el que ingreso y pongo que mi domicilio fiscal está en Ánimas y mi despacho está en Soñeta. ¿Cuál va a ser en relación al domicilio fiscal? El que ingresé y de alta, pero también puede ser con base a este tema de servicio permanente, mi local. Su casa habitación, en los casos en la que persona física que realiza actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local. Derivado de lo anterior, la autoridad deberá otorgar al contribuyente un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en el inciso A o B de esta fracción. Ok, por alguna razón que suele pasar, pues yo estoy en el sistema, ¿no? ¿Cómo puede localizarte el SAT? Sencillo, va y pide el informe al Instituto Nacional Electoral, ahora INE, antes IFE, y le da la información de dónde te inscribiste y obviamente te registraste, donde ahí está tu domicilio. Oye, es que di la casa de mis papás, la dirección, no hay problema, van a la casa de tus papás, díganme cuál es la casa de tu hijo. Porque este fue el domicilio que señaló, como domicilio fiscal, y bueno, yo creo que su actividad está realizando en su casa habitación, ¿vale? Personas morales. El local donde se encuentra la administración principal del negocio, cuando sean residentes en el país. Ya nos regresamos al artículo 9. Cuando es un residente en el país, persona moral. Tratándose de residentes en el extranjero, el establecimiento que tengan, y se trata de varios establecimientos donde se encuentre la administración principal del negocio o el que designen. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal, estando obligados a ello, hubieran designado como domicilio fiscal
un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. O cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que se realicen sus actividades o en el lugar que, conforme a lo antes señalado, se considere su domicilio indistintamente. Entonces, la autoridad tuvo un tema con esto. O sea, tuvo un tema bastante complejo con esto. La autoridad llegaba y revisaba los domicilios, pues resulta que no sabía una mesa, ¿no? Y una silla, ni siquiera computadoras. No, pues, ¿sabes qué? Pues no estás acreditando que tengas una actividad económica en ese domicilio fiscal, visita domiciliaria y bueno, ahí era un tema, ¿no? Porque pues, si no tenía nada ahí, ya el contador se ponía las pilas, llevaba toda la documentación. Oye, pero es que aquí no tienes tus actividades. Y bueno, decían ellos, ¿dónde me prohíbe? ¿Dónde estoy incumpliendo con la ley? Y puf, se quedaba el SAT como que, bueno, sí tiene razón, ¿no? Entonces surgieron muchos temas ahí. El SAT perdía, regularmente antes era, por eso muchos fiscalistas se hicieron de renombre, ¿no? Bueno, de los llamados fiscalistas porque prácticamente casi ganabas todo. La autoridad se fue especializando y de hecho vamos a ver en la siguiente clase cómo se perfeccionó, tanto que ya se formó, adicionó el Código Fiscal en el artículo 5A y ya me establece ahí ciertos elementos. Que insisto, vamos a ver la siguiente clase. Pero en este caso, dice que podrá practicar diligencias en cualquier lugar en el que se realicen sus actividades o en el lugar que conforme a lo antes señalado se considere como su domicilio indistintamente. ¿Por qué? Porque me la manifestó ficticio. Entonces ahora encontró la autoridad algo tan simple y sencillo como es que llega, y ustedes lo van a ver, no sé si algunos de ustedes ya tienen actividad profesional, actividad laboral en relación a estos temas, y les llegan visitas de verificación de domicilio. Wow. Literal llega, y es que estamos pasando, somos del Servicio de Administración Tributaria, a verificar si es su domicilio. Digo, ok, pues acá estoy, ¿no? Están verificando el domicilio, pues aquí estoy. Pero necesito que me dé lo siguiente. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa, en su caso, contrato de arrendamiento. Necesito que me diga cuántos trabajadores y sus altas en el Seguro Social. Necesito que me emita 5 últimas CFDIs, obviamente a clientes, pero también que tenga usted de proveedores. Porque obviamente hay que tener una simetría fiscal, ¿no? O sea, si yo vendo es porque compré o adquirí un servicio, ¿no? Y su último estado de cuenta bancaria. Ok, me muestra por favor el escrito. No, es una verificación, se le llegó el citatorio ayer, es que no lo recibí, pero bueno, estamos aquí presentes, entonces nada, estamos verificando el domicilio. No te doy la información, el clásico, ¿no? Le habla al abogado egresado de otra universidad, excepto del IEU, y el abogado, no, si no está debidamente fundado y motivado esa notificación, no lo recibas. No dejes que tomen. No. Ok, ya lo hablé con el abogado y me dijeron que no le dé ningún tipo de información. Ok, perfecto, no hay ningún problema, que asiento del acta, que usted se nos va a proporcionar esta información y en consecuencia, bueno, pues ya, procederá el SAT. ¿Qué es lo que va a hacer el SAT? Bueno, pues lo más seguro es que le va a cancelar, dicen ellos suspender, pero no es suspensión, es una cancelación de los sellos digitales.
Y si alguno de ustedes, que obviamente están en este aprendizaje, no sabe para qué sirven los sellos digitales, les comento que simple y sencillamente los sellos digitales sirven para expedir CFDIs, mal llamadas facturas. Entonces, imagínense, si ustedes tienen un cliente o sus clientes son empresas, pues ya no pueden expedir CFDIs y en consecuencia ya no puede ser deducible ese gasto o ya no pueden demostrar ese gasto. Obviamente a una empresa que tiene una simetría fiscal de ingreso y gasto, pues no le conviene absolutamente hacer negocios con una empresa que no tiene activos sus sellos digitales. Y ¡zas! Ya definitivamente te frenó la operación. O sea, no puedes expedir CFDIs. Tu banca sí, tus bancos siguen intactos, ¿no? Pero no puedes emitir un CFDI. ¿Qué le dices a tu cliente? Se lo mando el otro mes que arregle esto. No, pues sabe que no me interesa. Y asimismo, como oferta-demanda, o sea, hay 30 despachos o empresas que lo van a hacer, ¿no? Ya se te fue el negocio. Y ustedes dirán, con justa razón, no es ilegal eso, lo puede hacer. Pues sí es algo ilegal, pero es muy práctico para el SAT. Y mientras tú resuelves ese tema, lo puedes litigar, pues ya pasó un mesecito, un mes y medio o 2 meses. Y lo vas a ganar, te van a reactivar tus sellos, ¿no? Lo más seguro es que lo reactives, pero imagínense, sin operación por 15, 20, un mes, 2 meses, pues ya no es negocio, ¿no? Entonces pareciera que es algo tan simple, algo como el domicilio. Pareciera que fuera tan simple y bueno, ¿para qué nos metemos en una clase tanto a hablar del domicilio? Pues ahí está, no escribo y ya, no, jóvenes, hay que darle, señoritas, hay que darle una sinergia práctica, una sinergia de negocio, nada más así. Y nos vamos con el artículo que siempre les he comentado, ¿no? Que lo tengan presente, establecimiento permanente. Artículo 2 de la Ley sobre la Renta. Por los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de explotación, extracción o explotación de recursos naturales. Todo lo que yo hablo, ¿no? Establecimiento permanente. Ahora sí que después de eso ya no hay más. ¿Ok? Entonces, para recapitular, jóvenes, ¿qué vimos en estas clases? Fenómenos que originan los impuestos. Checamos la repercusión y esta repercusión se va a dividir en 3 etapas. La percusión, cuando cae la obligación al sujeto pasivo, que el sujeto pasivo somos todos nosotros. La traslación es el hecho de pasar la carga del impuesto a otras personas, es decir, a un tercero, es decir, el IEPS, cuando vas al Oxxo y compras algún producto. La incidencia es la caída del impuesto sobre las personas que realmente lo pagan. Acá este concepto a mí no me agrada tanto porque es lo que lo paga, ¿no? Pues es quien lo entera, ya les he comentado eso, ¿no? Porque al final del camino quien paga somos nosotros, los contribuyentes, el sujeto pasivo. ¿Quién va al final a enterar el impuesto? Oxxo o Walmart, en el ejemplo que pusimos al inicio. Entonces, de eso habla la incidencia, de al final, ¿quién va a trasladar el impuesto? Enterar el impuesto, no a pagar. Por eso les comento que algunas veces los doctrinarios cometen ciertos, bueno, no son ciertos errores, sino creo que son puntos de vista, pero para mí no es quien paga el impuesto. Quien paga el impuesto obviamente
es el contribuyente. Pero bueno, eso es la incidencia. Vimos también la difusión, cómo se le va a estar dando la difusión a este impuesto, y es obviamente y sencillamente el pago. Como lo vimos en la repercusión, son impuestos indirectos, y la difusión son impuestos directos como el impuesto sobre la renta, y en la repercusión IVA o IEPS. ¿Okay? La utilización del desgravamiento. Obviamente al yo no cobrar un impuesto sobre un producto, ese producto se va a consumir más, pero ya el enfoque va a ser diferente porque ya va a afectar al sector salud en el ejemplo del tabaquismo. ¿Okay? Eso se habla del desgravamiento. La absorción, que consiste en trasladar la carga de las contribuciones a terceras personas. Esto es en relación a el pago. Tal vez otro ejemplo sería, para que fuera más claro la absorción, en relación a las utilidades, a los dividendos que estuvimos checando en términos del artículo 10 y el artículo 77, 78 de la ley de impuestos sobre la renta. Bueno, más 78. 77 habla de la CUCA, cuenta de capital de aportación. Pero bueno, eso estoy trasladando hacia la persona moral el pago del impuesto de dividendos. Si nos vamos al 140, bueno, pues ya recae sobre la persona física ese 10% del dividendo. Capitalización y amortización. Capitalizo con base a un préstamo y amortizo sus pagos, obviamente en relación a qué es lo que voy a grabar si estoy obteniendo un ingreso. Regularmente aquí es un tema bastante curioso porque los contadores siempre señalan, no, que tenía un dinero y salió y no lo tengo que justificarlo, préstamo, y para todo préstamo, pero bueno. La remoción o abstención es cuando yo estoy realizando una planeación en relación con el pago del impuesto y que sirve también como para que me vaya a otro estado. Por eso puse el ejemplo del impuesto sobre nóminas, que este impuesto lo voy a pagar, va a disminuir en relación a otro estado. De ahí estuvimos viendo el Código Fiscal de la Federación, checamos que es el sujeto activo, que somos todos nosotros, sujeto activo de la imposición, y estuvimos viendo la potestad tributaria. Porque es abstracto, porque es permanente, porque es irrenunciable, porque obviamente va a ser indelegable. Y empezamos al estudio del sujeto pasivo. Me habla de las autoridades, el artículo 1 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Habla de que van a ser autoridades fiscales y esto viene en relación a que es indelegable. ¿Okay? ¿Qué elementos van a ser vinculantes al sujeto pasivo? Obviamente la residencia, que es diferente al domicilio, y obvio el domicilio fiscal. Y también checamos y reiteramos siempre, seguir en el análisis y el estudio de el establecimiento permanente. ¿Ok? Siempre va a estar presente, siempre quiero que lo lleven en su cabecita, artículo 2 de la ley de impuesto sobre la renta, ya saben que es un concepto más amplio. ¿Ok? Estos son los elementos que vimos el día de hoy. Ya estamos en código fiscal, ya saben que me encanta ver otras leyes, vamos a estar checando otros elementos y bueno, pues ya estamos en materia y por favor si tienen alguna pregunta, duda o comentario por el chat privado, ¿para qué? Para que se vayan resolviendo en relación a las dudas que ustedes tengan, ¿ok? ¿Vale? Y pues como siempre gracias y seguimos, como ustedes bien saben, en línea para preguntas, dudas o comentarios.